Hola a todos, bienvenidos a un nuevo ciclo de Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de estar conversando con Carolina Porras. Carolina es miembro de la firma PPU Colombia, firma líder en la región con presencia en Chile, Colombia, Perú, España y Portugal. Estamos frente a la presencia de una firma iberoamericana, una full legal service law firm. ¿Cómo andás, Carolina? ¿Bien? Todo muy bien. Un gusto estar aquí hoy. Bueno, gracias por atendernos, porque hoy vamos a hablar con Carolina de un tema muy especial que me llamó mucho la atención y que Carolina tuvo la amabilidad de abrirnos las puertas para conversar sobre licencias por dolores y afectaciones menstruales. ¿Es así? Así es, Muy tal cual. bien, perfecto. Este, a ver, ¿por qué me llamó la atención el tema? Porque lo cierto es que, digamos, uno siempre suele, digamos, escuchar, o no solamente escuchar, sino que está regulado el tema de licencias por enfermedades, ¿no? Tanto físicas como psicológicas. Bueno, y la afectación, los dolores menstruales, bueno, claramente está dando lugar a que reflexionemos sobre, no sé, la posibilidad de que de hecho o de derecho, ¿no es cierto?, se reconozca una suerte de descanso, de licencia. No, si hay licencia por maternidad, ¿por qué no licencia por el periodo menstrual? Y un poco de esto vamos a hablar porque me pareció súper interesante. Entonces, la primera pregunta que te quería formular, Carolina, es, en Colombia, ¿no? ¿Existe algún tipo de regulación que hoy prevea este tipo de licencias? No específicamente, pero sí, digamos que hubo la intención. Nosotros actualmente tenemos en el gobierno, eh, sí, el gobierno actual tiene unas políticas donde quiere reivindicar el género, y a las mujeres en el trabajo, etcétera, y por ende sí hubo una iniciativa para regular de manera específica la licencia menstrual este año, en la primera legislatura. Sin embargo, no fue acogida, fue archivada, y entonces hoy en día, como tú lo mencionabas, pues, ¿a qué nos atenemos? A la licencia general por enfermedad, que aplicaría también para los dolores incapacitantes derivados del ciclo menstrual. Entonces, eh, ya teníamos en la regulación colombiana una figura que comprendía esto, no de manera específica como lo querían el representante de la Cámara que presentó este proyecto de reforma, pero sí lo hay. Entonces, ¿cómo funciona? Pues una mujer que si tiene un dolor que la incapacita para prestar un servicio, pues acude a donde un médico que puede emitir una incapacidad por la duración de los días que él, bajo su concepto técnico, considere la trabajadora no puede prestar servicios. Y esa incapacidad tiene un auxilio económico que compensa el tiempo que el trabajador no puede prestar el servicio. Entonces, los primeros días esa incapacidad la asume el empleador, los primeros 2 días, y en adelante la asume la entidad promotora de salud, la EPS, en un Ok. porcentaje. Ok, entonces la pregunta que viene es si esto en los hechos funciona de esta manera, que sin tener una ley específica, de hecho ocurre que hay cierta protección, hay cierta licencia reconocida, donde vos nos mencionabas de que el empleador asume 2 días de costos y después a partir del segundo día lo asume la aseguradora, por así decir. ¿Cuál es la razón por la cual alguien podía llegar a pretender ponerle esto un marco jurídico? El proyecto de ley que se presentó, ¿no? ¿Preveía algo mejor a lo que actualmente funciona? Sí, digamos que ese proyecto de ley lo que buscaba era que la trabajadora no tuviera que acudir al médico, por ejemplo, todos los meses. Entonces, si tenía una situación, un dolor incapacitante, por lo menos un día al mes debía ser remunerado por el empleador. Entonces, de alguna manera, disminuía la carga
del trabajador de ir al médico, le facilitaba ese tema y además generaba unas protecciones adicionales. Ese proyecto de reforma incluía no solo esa licencia especial, sino además un fuero, una protección especial que establecía que a la trabajadora no se le podía terminar su contrato de trabajo por condición de ser una mujer menstruante. Obvio, eso tenía unas complicaciones de temas probatorios y demás, pero para responderte la pregunta, uno, generaba esa licencia sin acudir al médico y segundo, generaba una protección especial a las mujeres trabajadoras que padecían de ese dolor. Ok, a ver, no sé si todos sabemos, pero sabemos que los dolores menstruales hay como diferentes tonalidades, por así decir, ¿no? Hay dolores que te incapacitan y otros que no, ¿no? Hay mujeres que lo padecen más que otras, por así decirlo de alguna manera. Eh, y también uno podría decir que el dolor, cuando la mujer lo padece, es siempre lo padece, no es que lo padece de vez en cuando, sino que siempre, bueno, ahí no quiero meterme en terreno que desconozco, pero puedo hablar, ¿no es cierto? Bueno, porque uno tiene una familia numerosa y más o menos conoce estas experiencias, ¿no? Pero, bien, acá la pregunta es digamos, si se llegara a aprobar este proyecto de ley, ¿no? ¿Cuáles serían los desafíos que tiene que enfrentar el empleador frente a una regulación semejante? Bueno, yo como te decía, el primer proyecto que presentaron el primer semestre ya se archivó y este segundo semestre no lo volvieron a presentar tal cual. O sea, hoy en día el Congreso no está estudiando un proyecto de ley específicamente sobre licencia menstrual. Sin embargo, como muchos sabrán, sí se está estudiando el proyecto de reforma laboral, una reforma estructural Ujú. que comprende muchos aspectos, entre ellos específicamente la concesión por parte del empleador de licencias. Entonces, tanto en el proyecto de ley que se presentó en el primer semestre del 2023 como el que actualmente está revisando el Congreso, sí hablan de conceder nuevamente una licencia a la trabajadora que presente ciclos menstruales incapacitantes. Entonces, eso genera unos retos, como tú lo mencionabas. ¿Por qué? Porque hoy en día todavía tenemos esta incapacidad de origen común o por enfermedad laboral, y entonces no hay en el texto como se está planteando en el Congreso hoy en día una distinción de cuándo opera una y cuándo la otra. ¿Por qué se genera esa distinción? No, no existe. Debería existir una diferencia entre cómo lo pago, cuáles son los requisitos de concesión, quién los debe asumir, por ejemplo. Son una cantidad de materias que el proyecto de reforma no incluye y al no regularlos generaría pues el reto de la aplicación. Eh, por otro lado, digamos que no es un secreto que cuando desde la perspectiva laboral, entre más concedas tu protección a un trabajador, obtienes tal vez el resultado contrario. Entonces, si yo voy a proteger a la mujer en el trabajo, pero aumento la licencia de maternidad, les incluyo una licencia menstrual, etcétera, etcétera, en vez de protegerlo, pues como consecuencia propia de un mercado libre en competencia, el empleador podrá llegar al punto de escoger más a hombres que a mujeres en la aplicación de sus vacantes. Entonces, el Ok, reto. a ver, acá me estás llevando a una pregunta que tenía para hacerte, ¿no? Que es, ¿puede llegar esto a generar algún tipo de reacción vinculado con lo que vos estás mencionando, esto de género? Sí, sin duda, para mí incluir una licencia menstrual cuando vuelvo y digo ya tenemos una figura como la incapacidad de manera general, podría resultar en que el empleador asuma un costo laboral adicional que no quiere o no está dispuesto a asumir y por ende prefiera vincular a trabajadores hombres que a mujeres. Claro. Entonces,
esa protección terminaría ser adversa al grupo poblacional que quiere proteger. Tal cual, Ahora, es verdad lo que decís. Ahora, el proyecto de ley, de alguna manera, define qué es, digamos, un padecimiento incapacitante, pues yo entiendo que puede ser un dolor muy profundo, ¿no? Pero yo también pudiera laburar, digo, pudiera trabajar con algún dolor importante, digamos. ¿Define el grado de incapacidad o queda a criterio del médico o del empleado? ¿Cómo es el asunto? tal cual la norma o el proyecto de norma dice ciclos menstruales incapacitantes. Entonces, bajo el texto actual, sería el médico, si es que debería acudir al médico, que pues no tiene sentido porque para eso están las incapacidades, quien determina si es incapacitante o no. Lo que ocurre es que, eh, pues, no siendo médica, pero sí sufriendo de dolores por este tipo, pues digamos, ¿qué ocurre? Pues es la trabajadora quien informa el nivel del dolor. Entonces, cada vez que por cualquier otro diagnóstico el médico le pregunta de 1 a 10, el dolor está en 10 siendo el mayor, 1 el menor, usted defina cuándo. Entonces, está en manos de la trabajadora determinar en última si es incapacitante o no. Y desafortunadamente eso puede generar también abusos, Claro, que, insisto, redunda en el tema de la discriminación. eh, y por bien. ende es una figura difícil o un reto de implementar para efectos Y de proteger este el grupo. profesional que dictamina, ¿no? ¿Es un profesional suministrado por el empleador o es un profesional que puede elegir la empleada? Debe estar inscrito en la EPS, pero puede, pues, dentro de un directorio grande de profesionales, ¿no? Eh, pero pues digamos que si un médico a mí me dice que no es incapacitante, puedo ir a otro y otro y otro hasta que pues se consiga que Claro, el médico que me lo diga. claro, claro, claro. Bien, bueno, la verdad, el tema interesante, muy práctico y la verdad que de difícil implementación. Lo observo como de esa manera, ¿no? Porque puede llevar a estas cuestiones. Y la pregunta que me formulo, un poco para terminar, es si ya que el legislador no dice cuál es el grado de incapacidad para obtener la licencia, si existe algún grado de autonomía de la voluntad como para que el empleador pueda definir, ¿no es cierto?, cuándo el dolor menstrual es o no incapacitante. ¿Vos cómo lo ves? No, digamos que a menos, ¿qué va a ocurrir? Como está hoy en día el texto y no existe ninguna definición ni procedimiento, lo que podrá ocurrir es que uno, el Ministerio del Trabajo lo reglamente y me genere un procedimiento, unos requisitos, etcétera, o en el peor de los escenarios, que a través de sentencias de la Corte Constitucional también Claro, se empiecen a generar unos precedentes. claro. Pero en ninguno de esos dos escenarios veo que sea el empleador quien tenga la posibilidad de determinar si sí o si no. Eh, Muy seguramente lo que va a ocurrir es que se va a establecer un mínimo, por ejemplo, al año. Entonces van a decir, en los 12 meses, sin que el empleador o el mismo trabajador tenga que justificar si es incapacitante o no, podrán dársele 6 días al año, por Claro. dar un ejemplo. Y de esa Ujú. manera se vuelve mucho más práctico, se logra el objetivo, que es que evitarle a la trabajadora la carga de justificar, porque es un tema recurrente y que le puede ocurrir. Bien. Carolina, la verdad que ha sido muy interesante hablar contigo. Una vez más quiero agradecerte que nos hayas abierto un poquito las puertas de tu oficina para conversar sobre este tema, que repito, me llamó la atención. Así que bueno, si llega a salir la ley, nos volveremos a encontrar para ya hablar sobre, ¿no es cierto?, hechos concretos. Así que Carolina, te agradezco mucho y bueno, quedan las puertas abiertas para que nos encontremos en otro Legal Insight. Claro que sí, esta es su casa y con mucho gusto volveremos a hablar si hay alguna evolución sobre el tema. Gracias, hasta pronto.